Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más en donde vamos a trabajar con la solubilidad de gases o equilibrios que consisten en solubilizar un gas. Por ejemplo, pensemos que tenemos un gas aquí con una concentración CI, gas, y entra en contacto con un líquido y lleva a cabo la siguiente constante de equilibrio. Entonces decimos que pues lo único que está pasando es esto, ¿verdad? La constante de equilibrio entonces es la concentración de CI en la fase acuosa. Aquí es acuoso. En lugar de la concentración del gas, sabemos que manejamos presión parcial del gas. A esta constante de equilibrio se le denomina constante de Henry, ¿sí? Y la constante de Henry, que se atribuye a la ley de Henry porque este científico estudió los sistemas líquidos, líquido-gas o gas-líquido. Mejor gas líquido, ¿verdad? Cómo se disuelve un gas en un líquido. Entonces esta es la constante de Henry, por ello en algunos casos generalmente esta constante o esta ley de Henry se analiza de la siguiente manera. No obstante, hay libros que pueden tener la siguiente forma. Es 1 sobre la constante de Henry por la presión parcial, ¿sí? Pero la constante de Henry siempre va a tener unidades. Unidades de la siguiente manera. Mol sobre litro atmósferas, ¿sí? O kilogramos sobre litro atmósferas. Bueno, ya de explicado esto, pues vamos a trabajar con el ejercicio que nos están solicitando. Nos dicen que tenemos dióxido de carbono, ¿sí?, que está en equilibrio con un lago, dicen. Vamos a pensar que aquí está el lago y lo que tenemos es CO2 acuoso. Dice que el CO2 que hay en la atmósfera es aproximadamente esta presión parcial. En realidad, pues si comparamos el volumen de CO2 que se emite por factores ambientales, ya sea emisiones de gases de combustión, de gases provenientes de la industria, en realidad pues es una menor cantidad, ¿verdad?, comparado con el volumen de nitrógeno y de oxígeno. Entonces, y en general de todo el volumen de masa gaseosa que hay en la capa terrestre. Pues bueno, para ello nos solicitan que la concentración de CO2 acuoso tendría que ser la constante de Henry por la presión parcial de CO2. Entonces nos comentan que la ley de Henry es 3.16 por 10 a la menos 2 mol sobre litro. Atmósfera, la presión parcial es 3.16 por 10 a la menos 4 atmósferas. Y esta concentración de CO2 nos va a quedar 3.16 a la menos 2 por 3.16 a la menos 4. 9.98 por 10 a la menos 6 mol sobre litro. Si esto lo transformamos a miligramos para tenerlo en partes por millón, pues sabemos que un mol de CO2 son 44 gramos de CO2. Aquí debería ser CO2 y esto por 44 nos queda 4.39 por 10 a la menos 4 gramos de CO2 sobre litro. O sabemos que un gramo tiene 1000 miligramos, entonces esto es 0.43 9
ppm, ¿sí? Miligramos sobre litro. Ahora nos dicen que si en lugar de CO2 atmosférico, vamos a pensar en una situación en donde todo el CO2 que estaría en contacto con el cuerpo de agua, ¿sí? Dice que alcanzara una atmósfera de presión, es decir, la concentración de CO2 esta vez sería kH por la presión parcial de CO2, pero en esta ocasión una atmósfera de presión. Es decir, solamente lo podemos lograr si tenemos CO2 gaseoso. Y entonces aquí tenemos una atmósfera y nos queda 3.16 por 10 a la menos 2 mol sobre litro. Si esto lo transformamos a partes por millón, nos quedaría lo siguiente: mol sobre litro, una mol de CO2, sabemos que es 44.000 miligramos de CO2. Entonces esto por 44.000, 3.16 a la menos 2 por 44.000, 1.390 miligramos de CO2, ¿sí? Sobre litro o ppm. Y vean entonces cuál es la diferencia. Pues cuando aumentamos la presión parcial de una sustancia, aumentamos su solubilidad. Por ello la ley de Henry nos dice que a mayor presión, mayor solubilidad de un gas de un gas en un líquido, ¿verdad? Vamos a continuar ahora con el siguiente ejercicio. Nos dicen que calculemos la solubilidad del oxígeno, ¿sí?, en agua a 20 grados centígrados. Si se alimenta, dice, una corriente de aire con una presión de una atmósfera. Entonces sabemos primero que la presión parcial del oxígeno sería la presión total del sistema por la fracción de oxígeno molar. El aire tiene una fracción de oxígeno de 0.21 molar y una de nitrógeno aproximadamente de 0.79. Entonces, si la presión total es una atmósfera, multiplicado por su fracción molar, el oxígeno contribuye en 0.21 atmósferas. Ahora, ya que tenemos esto, entonces así concentración de oxígeno va a ser constante de Henry por presión parcial de oxígeno. Y esto es 1.407 por 10 a la menos 3 mol sobre litro atmósfera multiplicado por 0.21 atmósfera. Estas unidades se cancelan, me queda mol sobre litro. Entonces 1.407 a la menos 3 por 0.21. Nos queda 2.95 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Si queremos saber cuántos moles de oxígeno, pues es un mol, son 32.000 miligramos de oxígeno. Entonces por 32.000 nos da 9.45 ppm. ¿De acuerdo? Que esto es la máxima cantidad de oxígeno que se puede disolver, por ejemplo, en una pecera. Estamos metiendo aire de la atmósfera con un pequeño elemento mecánico, y esta burbuja que se genera enriquece la pecera, y lo máximo que podemos alcanzar sería 9.4 ppm. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cuánto sería ese valor si en lugar de utilizar una mezcla de aire, aire como tal, ahora vamos a utilizar oxígeno puro, comprar un tanque de oxígeno puro, lo cual el costo es elevado. No obstante, nos va a dar una mayor cantidad
de oxígeno, en este caso en el agua, o si fuera oxígeno, pues va a enriquecer, ¿verdad? Esto. Entonces vamos a ver, dice 1.407 por 10 a la menos 3 mol sobre litro atmósferas. Y aquí sería una atmósfera ahora de presión. Y esto nos quedaría 1.407 por 10 a la menos 3 mol sobre litro. Una mol de oxígeno. 32.000 miligramos de oxígeno. Entonces 1.407 a la menos 3 por 32.000 nos queda 45.02 ppm o miligramos sobre litro. ¿Qué quiere decir entonces? Nuevamente nos confirma que la alimentación de un gas puro va a aumentar la solubilidad de dicho gas en el líquido. O en otras palabras, el aumento también de la presión parcial, pasar de 0.21 a una atmósfera, aumenta significativamente la concentración ya sea de oxígeno o la concentración también, vean, de CO2. No obstante, hay algo impresionante, vean, aquí es 1390, en cambio aquí solamente es 45. Bueno, para ello vamos a reflexionar en el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que hay una tabla donde nos muestran los valores de las constantes de Henry para gases disueltos en agua. De acuerdo con esta información, si vemos bien, el CO2 y el dióxido de carbono y el SO2, dióxido de azufre, tienen los valores más altos. Entonces nos dice, menciona alguna explicación, valga la redundancia aquí, sí, o mencione algún argumento, mejor sería aquí, argumento, ¿sí?, para explicar el comportamiento antes mencionado. Bueno, ¿a qué se debe que el dióxido de carbono sea más soluble que el oxígeno, por ejemplo? Bueno, se debe a lo siguiente. El CO2 está ya sea en la atmósfera o lo vamos a mantener en equilibrio, ¿sí?, con un medio. Entonces lo que nosotros sabemos es que se va a establecer un equilibrio CO2 acuoso, ¿sí? Pero resulta que este CO2 acuoso, ¿sí?, va a reaccionar con el agua. Entonces ese CO2 que ya se disolvió reacciona rápidamente con el agua y nos va a formar el ácido carbónico, obviamente acuoso, ¿verdad? Y después este ácido carbónico se disocia. Ya miramos equilibrios de ácidos, por ello fue muy importante las clases anteriores. Y después el HCO3 se vuelve a disociar, y esta es la razón por la cual, ¿sí?, el sistema es más soluble. ¿Por qué? Porque el CO2 reacciona, forma una serie de reacciones químicas, a diferencia del oxígeno, que no reacciona, es inerte. Bueno, con el agua no reacciona, el nitrógeno tampoco reacciona con el agua, el neón tampoco, el helio tampoco, el argón tampoco. Entonces, por esa razón es que tenemos ese valor tan grande. Ahora, el otro gas dice que es el SO2, esto viene también de la contaminación. ¿Y qué reacciones ocurren aquí? Pues ocurre la siguiente reacción química. Tenemos SO2 acuoso. Y el SO2 acuoso reacciona con el agua para dar lugar a H2SO3, que está acuoso. Y después este H2SO3, que es ácido sulfuroso, reacciona, ¿sí?,
y este HCO3 vuelve a disociarse. No olviden que cada paso aquí es un K1, una constante de acidez 2. Esto sería un K1, un K2. Y entonces ello explica por qué tanto el dióxido de carbono como el dióxido de azufre tienen constantes de Henry mayores, o por qué se solubilizan más. Por la simple razón de que reaccionan con el agua y forman una serie de reacciones químicas adicionales que permiten o potencializan su solubilidad. Pues bueno, con ello terminamos esta clase, espero te haya gustado y por supuesto suscríbete al canal, compártelo con las personas que están cursando ingeniería química. De hecho, este aspecto que estamos viendo aquí se ve en la parte de absorción con B, absorción de gases. Bueno, nos vemos en un siguiente video, saludos.